¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a realizar una actividad en Excel que es bastante sencilla, ¿no? Que es la utilización de las celdas que se encuentran en otra hoja y luego de ello poder también bloquear las celdas que no deseo que sean modificadas. Ustedes pueden observar que aquí yo tengo un tipo boletín de calificaciones donde está conformada quimestre 1, quimestre 2. Cada quimestre tiene parcial 1, parcial 2, como ustedes pueden observar. Su promedio de cada quimestre, tanto del quimestre 1 como el quimestre 2, un examen quimestral y obviamente un promedio final. ¿Okay? Todos sabemos que cada uno de los parciales está compuesta por varios insumos, que yo tengo esto hecho o dividido, por decirlo así, en diferentes hojas, ¿no? Todo lo que conlleva el primer quimestre tengo aquí en esta hojita denominada calificaciones Q1, ¿sí? Que es del quimestre 1. Al dar clic, como ustedes pueden observar, es el mismo listado de estudiantes y aquí tengo yo lo que es el parcial 1 o proyecto que ahora se está conociendo, ¿no? Todos sabemos que las calificaciones para un promedio son varias actividades dentro del parcial. Aquí como ejemplo están actividades individuales, actividades grupales, lecciones, exposiciones y un tipo de evaluación. Todo esto se calcula el promedio, que ustedes pueden observar que no es nada complejo, simplemente es colocar igual, escribir la palabra promedio. El sistema o Excel ya me ayuda, voy a seleccionar lo que yo necesito, promediar, selecciono y cierro mi paréntesis y simplemente doy un enter. Luego, para poder copiar al resto de celdas la misma fórmula, simplemente dirigiéndome en la parte derecha de la celda, arrastro hacia abajo, ¿sí? Y automáticamente se ha copiado esta celda, estas fórmulas, ¿no? Si ustedes pueden observar, cualquier calificación que yo realice ya va a ser el cálculo del promedio. Bien, también es importante que debemos entender que los promedios o las calificaciones siempre van a estar compuestas o dadas por un número entero y dos decimales, ¿no? Hay varias formas de cómo yo puedo realizar esta actividad. Una es marcando donde necesite ubicar ese tipo de configuración. Doy clic derecho, formato de la celda, me va a presentar una serie de opciones, me voy a número, en categoría selecciono número y ustedes pueden ver aquí la posición de decimales. Si usted quiere 1 sin decimales, en este caso van a ser 2. Doy clic en aceptar y como pueden ver ustedes ya se ha ubicado automáticamente el número entero y los decimales que usted quisiera ubicar, ¿no? Si está un poquito, esto no se puede observar, ¿por qué? Porque está un poco grande el tamaño de la letra. También esto lo podemos hacerlo un poquito más pequeño, ¿no? Esa es una forma. Otra forma, igual puedo seleccionar las celdas que necesito configurar para los decimales y en la parte de número yo tengo aquí esta opción, ¿no? Miren como ustedes para aumentar decimales o a su vez para disminuir. En este caso yo quiero aumentar un decimal y dos decimales. Ustedes pueden. Lo mismo sucede con promedio y con las celdas que usted quisiera configurar. Bien, una vez que usted entiende de dónde sale las calificaciones del parcial 1 y parcial 2, ¿sí? Ustedes pueden ver, voy a eliminar esto, voy a borrarlo para que ustedes puedan observar cómo ubico esta parte, ¿no? Bien, entonces sabemos de dónde sale el parcial 1, parcial 2 del quimestre, ¿no? Aquí tenemos esta opción, también del mismo quimestre 2, tenemos estas calificaciones, ¿ok? Ahora, lo que yo necesito es aquí que se me ubique simplemente ya no los insumos, sino el promedio. Para esto lo que voy es hacer lo siguiente, bastante sencillo, es dar un igual, con Shift igual, ¿no? Shift y la tecla que usted tenga configurada, en el caso mío es el 0.
Luego me voy a dirigir a donde se encuentra este promedio, en este caso está en mi hoja calificaciones 1, y me dirijo al promedio de la primera estudiante. Doy un clic y simplemente un enter y automáticamente se va a pasar la calificación en este apartado. Lo mismo hago con parcial 2, ubico el igual, ¿sí? Que eso significa que voy a hacer una acción, una fórmula, una ecuación. En este caso me voy nuevamente a calificación trimestre 1 y parcial 2. Simplemente selecciono y voy a proceder a dar un enter, ¿no? Miren ustedes lo que está pasando, ¿no? El igual que se encuentra en boletín, calificaciones que es de la hoja en donde me encuentro en este momento ubicado, ¿sí? Y por último el número o el nombre de la celda donde quiero que se pase esa información o ese dato que tiene esa celda, ¿no? Y simplemente doy un enter, como ustedes pueden observar. Entonces no es nada complejo, no es nada sencillo. Vamos a hacer un último ejemplo. Vamos con el trimestre 2. Igual me voy ahora a calificación trimestre 2, selecciono la calificación, ¿sí? Y simplemente con enter. Igual, y con un enter básicamente yo tendría, miren, básicamente llenado mi boletín, ¿no? Que es lo que realmente debe tener un estudiante o un padre de familia, las calificaciones que tiene su hijo, ¿no? Ahora, si tal vez usted se equivocó en alguna calificación, que puede cambiar la calificación o rectificar esa calificación, lo que se va a ir es, miren acá en calificaciones 1, por ejemplo, la estudiante número 1 no tenía 8, sino 9,55, un 10, ¿sí? Y se me ocurre 8,50. Miren cómo ha cambiado el promedio a 9,01, ¿no? Igual acá vamos a poner un 10, ¿sí? Y tiene 9,20. Tiene 9,20, ¿ok? Vamos a hacer un poquito más grande que se observe. Miren, la estudiante 1 en el trimestre 1 ahora tiene la calificación de 9,01 y 9,20. En el boletín debe eso cambiarse de forma automática, como efectivamente está sucediendo, ¿no? Miren, en el parcial 1 tiene 9,01 y 9,20, ¿sí? 9,1 y 9,20. Voy a hacer lo mismo con el segundo trimestre. Ahora le voy a ubicar que tiene todas las calificaciones de 10, ¿sí? Y vamos a ubicarle acá que tiene 9, ¿no? Ok. Tiene 9 y 10. Vamos a observar en el boletín. Sí, y efectivamente miren el promedio de 10 y el promedio de 9 en lo que se refiere al parcial. Luego aquí yo tengo un cálculo de lo que es el parcial 1 con el parcial 2 para que me dé el promedio de este trimestre, ¿no? Ya sabemos cuál es la fórmula. Voy a proceder a borrar para nuevamente ubicarles que es algo sencillo, simplemente igual promedio, escribo promedio, selecciono, miren, promedio y marco o selecciono lo que yo necesito promediar. Cierro mi paréntesis con Shift y doy un Enter y automáticamente está el promedio, ¿no? Lo mismo sucede con el segundo parcial. Para el examen trimestral simplemente voy a ingresar una calificación que usted considere que el estudiante sacó, se me ocurre un 10 por ejemplo, y ya tendrá el promedio, que igual aquí miren, también está el promedio, ¿de acuerdo? Sí, que usted puede utilizar, yo aquí he utilizado otra fórmula para sacar este promedio, que ustedes pueden observar que es una suma y he dividido para 3, ¿no? La suma de el promedio del trimestre 1, promedio del trimestre 2, ¿sí? Donde se encuentran esas celdas, y obviamente la suma del examen y he dividido para 3. Ustedes pueden observar, ¿sí? Y he dado un enter. ¿Cómo puedo seleccionar yo estas celdas? Es bastante sencillo. Voy a borrar para que ustedes puedan ver, ¿no? Esto vamos a ubicar igual la palabra suma, abrimos paréntesis y tengo presionado la tecla control
y selecciono lo que yo quiero promediar. ¿Sí? Entonces tengo presionado control y selecciono lo que yo necesito sumar y promediar. Entonces en este caso miren, solo está seleccionado lo que yo voy a utilizar con la tecla control, ¿no? Luego procedo a cerrar mi fórmula, el paréntesis, y la voy a dividir para 3 y presiono un enter y tengo mi promedio. Entonces lo mismo va a suceder con los diferentes estudiantes, ¿no? Esta fórmula simplemente la puedo arrastrar y ya básicamente estará copiada al momento de que usted ingrese, ya hará el cálculo de forma automática. Si usted ya ingresa voy a hacer un ejemplo, ¿no? Miren, voy a ubicar el igual, me voy a ir a calificaciones 1, ¿sí? Voy a ubicar aquí el promedio de este estudiante, que ahorita miren cómo me va a dar el resultado, ¿no? Igual, calificaciones y un enter. Y automáticamente ya me va a dar los promedios de estos estudiantes. Ok, muy bien. Y vamos a hacer el último. Bien, una vez que tengo yo esto, ¿verdad? Ustedes pueden ver que ahorita esto puede ser modificable. Si miren, yo doy clic y esto puedo borrar, miren, se borra, o puedo cambiar la calificación y eso no se debe dar, ¿no? Entonces, estas calificaciones no deben ser modificadas. Entonces aquí viene la parte de que yo necesito es proteger la hoja. ¿Cómo la puedo proteger? Los pasos son bastante sencillos. Lo que voy a hacer es primeramente dirigirme en la parte izquierda del programa de Excel. Tengo una opción que está entre la columna y la fila. Podemos ver un triángulo aquí. Voy a dar un clic para que se seleccione toda la hoja, como ustedes pueden observar. Sí, miren, he seleccionado toda la hoja y lo que voy a proceder es a dirigirme a formato de la celda. Hay dos formas, ¿no? Una es presionando la tecla control 1, ¿sí? Y se puede abrir, miren, la opción que yo necesito, que se encuentra acá en proteger, ¿no? Es la que voy a utilizar. O a su vez usted puede, está en inicio, ¿sí? Luego de ello usted va a formato y en formato tiene formato de la celda. Cualquiera de las dos opciones es válida, ¿no? Una vez que estamos aquí, me voy a ir a proteger. Ustedes pueden observar que está como que hubiera seleccionado, pero lo que voy a hacer es quitar este tipo de selección. Doy un clic, se ubica un visto, le retiro, doy un clic y retiro nuevamente. ¿Ok? Y luego voy a dar en aceptar. Una vez que doy en aceptar, ustedes pueden observar que aquí se ubican unas como tipo banderitas de color verdecito, ¿no? Ahora lo que yo necesito es ver o utilizar o seleccionar lo que yo necesito bloquear. Procedo a seleccionar lo que voy a bloquear. En este caso, miren, selecciono la columna C y esto lo voy a arrastrar hasta la columna H donde están mis promedios. También voy a bloquear esta columna presionando la tecla control y dando un clic en la columna. He seleccionado lo que yo voy a bloquear. Examen quimestre no voy a bloquear porque voy a ingresar. También listado no voy a bloquear para que me permita cambiar algún apellido que esté mal o a su vez insertar algún otro estudiante. Bien, control 1, me dirijo al formato de la celda, a la opción proteger, clic en bloqueada, clic en oculta y en aceptar un clic más. Luego de ello me voy a ir a revisar. Ustedes tienen aquí la opción de revisar, proteger hoja y van a ubicar una contraseña para proteger la selección que nosotros hemos utilizado. En este caso, miren, hemos utilizado las celdas para
para bloquear y para desbloquear, ¿no? Eso es lo que estamos utilizando. Vamos a colocar una contraseña, vamos a poner 35, ¿sí? Y nuevamente repetimos la misma contraseña, en este caso 35. Damos clic en aceptar y ya nuestras celdas deben estar bloqueadas. Miren, si yo quisiera cambiar ahora este 5,10, al dar doble clic o clic para poder cambiar, me aparece este mensaje: la celda o el gráfico que intenta cambiar están en una hoja protegida. Para realizar el cambio se debe desproteger la hoja, ¿no? No es posible, es posible que pida una contraseña. Entonces doy un aceptar. Entonces, como ustedes pueden ver, nada de esto yo voy a poder cambiar, ¿sí? Pero el examen sí me permite, porque eso no seleccioné, ¿no? Entonces miren, por ejemplo, si tal vez en el examen no tuvo 10 sino 8, entonces simplemente cambio lo que se refiere al examen, porque eso no está protegida. Igual, miren, en lo que se refiere a los nombres, yo puedo esto modificar, cambiar, ¿no? Tal vez aquí me equivoqué, no es con Y sino con I, entonces esto yo puedo todavía modificar, como ustedes pueden observar, ¿sí? Ahora, eso es lo que se refiere a la parte de bloquear. Pero ¿qué pasaría si usted esta información o esta hoja podría compartir con sus estudiantes y ellos ya no podrían hacer ningún cambio, ¿no? Miren, no puede hacer ningún cambio en ninguna de estas partes. Pero ¿qué tal si aquí usted se equivocó? En vez de poner parcial 1, usted quiere poner proyecto 1, proyecto 2 en lo que se refiere a estas celdas, o a su vez también cambiar en esta parte de aquí. Tenemos que desproteger la hoja, simplemente dar clic en desproteger. Vamos a ubicar nuestra contraseña, ¿sí? Puse 35, ok, y miren, ahora sí ya me va a permitir cambiar. Miren, me va a permitir cambiar, borrar y ubicar lo que yo desee, ¿no? Igual aquí también ya los números que son una fórmula, también me va a permitir esto cambiar, como ustedes pueden darse cuenta, ok. Entonces es una forma de cómo bloquear nuestra hojita para que no procedan a cambiar algún tipo de calificación, o a su vez para que no puedan cambiar alguna etiqueta que yo he ubicado. Bien, para avanzar un poquito, nosotros sabemos y conocemos que dentro del campo de la educación hay estudiantes que si no avanzan en una cierta calificación, pueden quedarse al examen de remedial, al examen supletorio, y obviamente los que alcanzan la calificación ya dada por el Ministerio de Educación, pues aprobarán el nivel o el curso, ¿no? Voy a ubicar o a insertar una hoja nueva en la parte inferior. Hoja nueva, doy un clic, le voy a proceder a dar un nombre. Si voy a ponerle lógica, y ahora esto le voy a mover al final. Simplemente selecciono y miren cómo puedo arrastrarle al final, ok. Yo ya tengo aquí que obviamente está en blanco. Voy a copiar, sí, voy a copiar todo este formato. Voy a copiar este formato. ¿Cómo lo ubico? ¿Cómo lo copio? Selecciono todo. Ya saben dónde seleccionamos todo nuestro documento o toda nuestra hoja electrónica. En la parte izquierda superior, donde se encuentran tanto la columna como la fila, doy un clic y procedo a dar control C. Me dirijo a mi hoja lógica que he puesto de nombre y voy a darle un control V. Y miren, se ha copiado lo que he necesitado copiarse, ¿no? Ahora en este momento yo voy a eliminar lo que no voy a utilizar en esta sección de la parte lógica. Voy a eliminar, miren, esta columna, ahora también esto, y le voy a marcar a todo lo que yo no voy a utilizar. En este caso todo esto no voy a utilizar. Clic derecho y en eliminar. Y solo me voy a quedar con promedio. Como ustedes pueden ver, ahorita está esto como un error porque no tengo los promedios de sus estudiantes, porque he eliminado las columnas. También esto voy a borrarlo. Sí, voy a hacer un poquito más grande para que se pueda ver mejor. Ok, ya está, ya estamos, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer aquí, miren, es unir estas dos celdas, ¿sí? O combinar estas dos celdas. Me voy a inicio, tengo la opción combinar y ya se ha combinado para colocar una etiqueta. Voy a ponerle, se me ocurre poner un nombre, ¿no? Vamos a ponerle también lógica. Ya, pongámosle lógica.
Está bien, lógica pura. Ya. Ahora, a esta estructura lógica yo le puedo también ubicar, miren, cambiarle la dirección del texto. Si miren, en este caso vamos a ubicarle de esta forma y en el centro. También vamos a ponerle un color. Ok, sí. Vamos a ponerle un color y vamos a marcar o vamos a ponerle borde a cada una de sus celdas. Ok, hasta ahí vamos a dejarle, ¿no? Miren. También voy a pasar aquí los promedios que tienen estos estudiantes, ¿no? Vamos a pasar el promedio. Ustedes saben cómo pasar el promedio acá. Simplemente voy a dar clic en igual. Me voy a ir al boletín y selecciono el promedio. Miren, y doy un enter. Nada más. Igual. Me voy a boletín. Selecciono el promedio y un enter. Como ustedes pueden observar, me voy a boletín, igual, pongo igual, boletín y doy un enter. Hasta ahí vamos a dejarlo, ¿ok? Ahora sí voy a copiar. Yo tengo acá un tipo de formato, que es lo que nosotros vamos a tomarle en cuenta para hacer lo que se refiere a la parte lógica. Aquí vamos a pegar, ¿ya? A la parte lógica de nuestra celda, ¿no? Entonces, todos sabemos que los estudiantes que tengan unas calificaciones o las calificaciones de 7 a 10 van a aprobar. Los estudiantes que tienen de 5 a 6,99 quedarán a suspenso. Los que tienen de 3 a 4,99 remedial. Y los estudiantes que tengan menos de 2,99 hacia abajo, pues reprobarán. ¿Okay? Esto es como un ejemplo, ¿no? Esto no es un ejemplo. Simplemente para utilizar unas ecuaciones lógicas que tiene el programa de Excel para ir aprendiendo un poquito más de este programita, ¿ok? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, yo tengo la calificación de 8,84, que básicamente tendría que aparecerme la palabra aprobar. Acá tengo yo la calificación de 5,27, que tendría que obviamente ponerse en suspenso. Y por último, remedial, ¿sí? Que sería la calificación, o más bien tendría que me aparecer la letrita que es remedial, ¿sí? Ok. Una vez que me aparezca la palabra aprobar, quiero hacer que se ubique de color rojo. Si está en suspenso, de color amarillo. Y si está en la palabra remedial, de color azul. Y de reprobar, la palabra verde. Es decir, que se ubique los colores dependiendo de la palabra que me va a aparecer. No se va a pintar la celda de ese color. Entonces, empezamos. Voy a empezar a utilizar, miren, una de las fórmulas que tiene Excel en la parte superior. Hay varias fórmulas. Vamos a utilizar las que son las lógicas. En este caso vamos a empezar con el sí. Para esto vamos a utilizar lo siguiente, ¿okay? Vamos a dar igual. Vamos a colocar sí. Vamos a abrir paréntesis. Vamos a colocar la letra I. Y vamos a abrir paréntesis. Sí, ya les voy a explicar por qué vamos a colocar I también un poquito más adelante, ¿ok? Bien, entonces, yo debo preguntar, ¿verdad? Aquí la lógica me dice, ¿en dónde se encuentra la celda de 8,84? Pues se encuentra en la celda C6. Lo que yo voy a hacer es presionar C6 y ustedes pueden ver cómo se selecciona la celda. O a su vez, usted simplemente da un clic que también se va a seleccionar la celda. Entonces, es las dos formas que tenemos de seleccionar. Obviamente hay un cambio de selección. Ustedes pueden ver que cuando presiono las teclas de 6, se queda estático mi selección. Y a diferencia de utilizar el mouse, miren cómo se queda la selección. Ustedes pueden observar, ¿sí? Entonces, un poquito eso nada más para ir avanzando. Una vez que he seleccionado la celda en donde se encuentra el valor, lo que yo voy a proceder es ahora hacer una pregunta, ¿sí? No nos olvidemos que el sí es una pregunta lógica que se hace al programa de Excel. En este caso yo le voy a preguntar esta parte de aquí, ¿no? Esto que he puesto como pregunta. Si la celda que estoy utilizando C6 hay números mayores o iguales que 7,
o hay números menores o iguales que 10. Entonces procedemos a colocar el símbolo que me permite hacer esa pregunta. Entonces en el caso mío de mi computadora, yo voy a utilizar al 62, ustedes pueden ver, se coloca el signo mayor. Ustedes en sus computadoras pueden ver que tienen en el teclado, pueden utilizar con el Shift, me parece que se encuentra por la tecla al lado de Z, mayor que, y también el menor que. ¿Okay? Pero si no lo tuvieran o tienen algún tipo de problemas con la configuración, podemos utilizar las teclas de atajo, ¿no? Que es al 62 para mayor y al 60 para menor. Ahora voy a poner igual, entonces, y el número 7, ¿sí? Porque esa es la pregunta que está en la primera regla o en la primera condición. Que pregunta si la celda C6, ¿sí? Es decir, lo que contenga la celda C6 es mayor o igual que 7. Si esto es verdad, punto y coma, ahora tengo que nuevamente, para que vaya en ese rango, hacer nuevamente la pregunta, que sería C6, ¿verdad? Ahora es menor que 10. Y cierro el paréntesis. Ahora, miren lo que viene aquí. Ahora sí viene este operador lógico que es el i, donde pregunta si lo que contiene la celda C6 es mayor o igual que 7. En este caso tengo 8,84 que es verdadero, ¿verdad? Y C6 es menor o igual que 10. Efectivamente 8,84 también es menor o igual que 10. Es decir, esta condición cuando pregunta mayor o igual que 7 es verdadera, y esta que pregunta menor o igual que 10 también es verdadera. Como es verdad, recordemos, cuando yo utilizo esta pregunta lógica del sí, tiene dos valores que va a entregar. Un valor verdadero, ¿sí? Cuando esto es verdad, y cuando esto no se cumple, es decir, cuando es falso. Punto y coma. Si esto es verdad, en el caso mío, sí es verdad. ¿Por qué? Porque la primera pregunta es verdad y la segunda pregunta es verdad. Como si es verdad, yo quiero que imprima, ¿sí? A prueba. Quiero que imprima a prueba, ¿no? Y cierro paréntesis. Es decir, si esto es verdad, quiero que imprima a prueba. Pero ¿qué tal si fuera falso? ¿Qué tal si no fuera esto? Aquí hubiera otro número. Yo voy ahorita en este momento a borrar para que ustedes se den cuenta, ¿ok? ¿Qué tal si yo voy a ponerle un número diferente? Ya vamos a ver esa opción, ¿ya? ¿Qué tal si aquí tuviera el 5, por ejemplo? Vamos a suponer que en vez de 8,84 aquí está un 5. Entonces, como esto no es verdad, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Voy nuevamente a preguntar. Pregunto, si, abro paréntesis, ubico la i, abro paréntesis y pregunto nuevamente. Si C6 es mayor o igual que ¿qué número ahorita? Pues que el 5, ¿verdad? Porque quiero que esta celda entre en este rango, que va a ser de 5 hasta 6,99 y se ubique la palabra suspenso. Y entonces lo que voy a hacer es nuevamente punto y coma. Ya tengo este rango mayores que 5, pero me falta que se cierre para que llegue hasta menores o iguales que a 6,99. Nuevamente hago la pregunta, C6 es menor, si es menor o igual que 6,99. Cierro paréntesis, ¿sí? Y punto y coma. ¿Por qué punto y coma? Para ahora lo mismo, para devolver o me entregue si es que es verdadero el valor de esta pregunta o si de esta pregunta es falso. Yo aquí voy a suponer que es verdadero. Si en esta celda hay números
en este rango, es decir, de 5 hasta 6,99. Yo decía que aquí había un 5, entonces, como si es verdad, ¿qué tengo que ubicar? Pues la palabra suspenso, ¿verdad? Cierro paréntesis. Pero, ¿qué tal si no tengo yo un número en este rango? Tengo un 4. Como tengo un 4, tengo que hacer otra pregunta más. Es decir, punto y coma y ubicar sí. ¿Sí? Ubicar sí, ¿verdad? Luego de ello, nuevamente abro paréntesis, coloco el i, abro paréntesis y pregunto nuevamente. Si la celda C6 hay valores mayores o iguales al 3, punto y coma, y si es que hay en la celda C6 valores menores iguales a 4,99. Cierro paréntesis, punto y coma, y voy a devolver ahora sí de la pregunta si es verdadera o si es falsa. Entonces, si fuera verdadera, es decir, si aquí hubiera un número, el número 3,5. Entonces, el 3,5 si es mayor o igual que 3 y el 3,5 si es menor o igual que 4,99. Entonces, si es verdad, lo que yo procedo a hacer es remediar. Cierro paréntesis. Y por último tendría que reprobar. Entonces aquí podría yo, punto y coma, es hacer otra pregunta, ¿verdad? Pero ya no sería el caso de hacerla. ¿Por qué razón? Porque si no es la primera condición, tampoco es la segunda condición, tampoco es la tercera condición, ¿qué me queda? Pues la última. Es decir, si no es ninguna de estas, pues obviamente va a ser la palabra reprobar. Es decir, que por el valor de falso se va a ir ¿a dónde? A reprobar. Cierro, y ahora sí cierro los paréntesis. No se olvide, es importante ir cerrando cada uno de los paréntesis hasta que ustedes puedan ver que en este caso he utilizado los colores. Miren, el moradito, el tipo conchevino y el color negro, que se cierra el último paréntesis, y doy un enter. ¿Sí? Un enter. Y básicamente, como ustedes pueden observar, en este caso yo tengo la calificación de 8,84. ¿Qué me aparece la palabra reprueba? ¿Por qué? Porque sí está en este rango. Miren, ¿qué tal si yo solo voy a hacer, para no hacerle muy extenso el video, voy a cambiar este valor de aquí? Voy a ponerle aquí que el estudiante sacó 6,50. Si sacó 6,50 el estudiante, ¿qué palabra tiene que aparecerme? Pues efectivamente suspenso, ¿verdad? Pero ¿qué tal si el estudiante sacó 4,25? 4,25, ¿a qué rango de calificaciones corresponde? Pues a remediar. Si doy un enter, miren, automáticamente me va a salir la palabra remediar. Y lo mismo sucede si alguien sacó un 2,50 o 2, pues ¿qué va a pasar con un estudiante? Pues va a reprobar, como nosotros podemos observar. Entonces, simplemente a esta celda que he puesto la fórmula que ustedes pueden observar aquí en la barra de fórmulas, lo que voy a hacer es arrastrar, ¿no? Arrastrar para que se me copie todo lo que he escrito yo en la fórmula. Voy a borrar nuevamente esto para que ustedes vean, ¿no? Simplemente le arrastro y se va a copiar, ¿ok? Entonces es una forma de cómo copiar. Ahora, ¿qué me falta? Me falta colocar, ustedes pueden ver, decíamos que si se ponía la palabra aprobar, se iba a poner de color rojo la celda, ¿verdad? Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Suspenso, amarillo, remedial azul y reprobar verde, ¿ok? Entonces, voy a irme con la primera opción. Voy a seleccionar la celda donde voy a hacer esta configuración y me voy a dirigir efectivamente a la pestaña de inicio. Y yo tengo aquí la opción de estilos en la opción formato condicional. Selecciono la primera opción y tengo varias opciones. La que yo voy a elegir es texto que contiene. Texto que contiene, yo aquí voy a ubicar, ¿sí?, la palabra aprueba.
Si hay la palabra aprueba en esta celda, porque aquí miren lo que me dice, aplicar formato a las celdas que contengan el siguiente texto. Entonces, si en esta celda que yo seleccioné hay la palabra aprueba, ¿sí? Porque esta es la que yo utilicé en mi fórmula, aprueba, quiero que se ubique de color rojo. Entonces, aquí yo tengo algunos colores que ya se pueden ustedes ir seleccionando, ¿verdad? Si usted quisiera. Pero en este caso, como yo cogí color rojo, me voy a ir a formato personalizado. Se me va a abrir una ventana y aquí yo tengo la opción que dice relleno. Selecciono esa opción de relleno, selecciono la opción rojo que efectivamente he seleccionado para cuando aprueba y voy a dar en aceptar y en aceptar. ¿Sí? Miren, aparentemente no está pasando nada, pero ¿por qué? Porque yo no estoy en el rango de esa calificación. ¿Qué tal si está el 9? Pues obviamente miren, se pone el 9 y obviamente de color rojo porque utilicé aprueba. Lo mismo va a pasar o lo mismo voy a hacer para en la misma celda. Ahora voy a suponer que en esta celda está la palabra suspenso. Entonces me ubico en la celda, me voy a formato condicional, la primera opción, reglas para resaltar celdas, y luego elijo de este sinnúmero de opciones a texto que contiene. Luego aquí me pide qué palabra voy a ubicar o le voy a dar formato en la celda con la palabra, en este caso, suspenso. ¿Sí ven? Entonces ubico suspenso. No nos olvidemos que si aquí nosotros nos equivocamos en alguna palabra, pues no va a suceder nada, ¿no? Porque en esta parte que estoy configurando lo que va a hacer es buscar dentro de esta ecuación o fórmula que yo he ubicado para que haga esa acción de cambiar el nombre. Porque si yo solo pongo así, miren, suspen y me falta la O, no le va a buscar a la palabra y no va a hacer ninguna acción. Por eso es importante que no se equivoquen cuando digiten aquí el texto que quiere que haga la acción, ¿no? En este caso es de color amarillo, ¿sí? Entonces me voy a personalizar, color amarillo y acepto. Entonces miren, de color amarillo sabemos que son los que se quedan a supletorios. En este caso voy a poner el 5 y efectivamente miren, suspenso y de color amarillo. Nuevamente voy a hacer ahora y lo más rápido para que ustedes puedan darse cuenta de que un remedial y reprobar. Ok, esto ustedes ya pueden, ya saben. Vamos a poner en este momento remedial y de color azul. ¿Okay? Azul. Ya. Y por último, aquí mismo, en esta misma celda, vamos a ubicar reprobar. Reprobar de color verde. Aceptamos y aceptamos. Es decir, miren, ya está configurado para todas, ¿no? Entonces, esto ahora sí, simplemente voy a copiar y pegar. Miren cómo ustedes están. Si yo copio esto hasta abajo, obviamente, miren, me va a dar este tipo de opción, ¿no? Entonces, se me ocurre aquí, ¿no? Voy a ubicar aquí vamos a ubicarle un 2. Y aquí, eso, reprueba, ¿no? Entonces, vamos a ponerle aquí un 10. Miren cómo funciona. Aquí un 6, ¿sí? Que se tiene que mantener en suspenso. En 5 también tiene que mantenerse en suspenso. Si yo ya ubico aquí el 4,99, obviamente ya debe cambiar. Sí, ¿verdad? Sí, hasta el 6,98 se mantiene en suspenso, ¿no? Hasta el 6,99 está funcionando de forma correcta, ¿no? Igual acá si ubico acá el 10, pues obviamente va a cambiar a reprobar, ¿no? Miren, básicamente esto es la parte lógica que tiene el programa de Excel para ir aprendiendo un poquito más de lo que se refiere al programa de Excel, ¿no? Estaremos nuevamente con otro videíto para ir aprendiendo cosas bastante importantes de lo que se refiere al programa de Excel, ¿no? Saludos cordiales y por favor, los que puedan, denle un like y suscríbanse al canal. Hasta la próxima.